Imagina que estás ahí, en medio de la noche del 13 de febrero, con el teléfono en la mano, el corazón latiéndote un poco más fuerte de lo normal. No has llegado aquí por casualidad, amigo. Ese scroll infinito por el móvil, esa búsqueda de algo que calme el ruido en tu cabeza, te ha traído justo a este momento. Para. Detente ahora mismo. Si cierras esta ventana o pasas al siguiente vídeo, te estás perdiendo algo que podría cambiarlo todo. No es una exageración, es una llamada directa, como si alguien te susurrara al oído. Escucha, elegido, esto es para ti. Y lo peor es que parte de lo que te han enseñado toda la vida, esas creencias que dabas por sentadas, esas rutinas que creías seguras, estaban equivocadas. Sí, equivocadas. No lo digo para alarmarte, sino para que sientas esa chispa de urgencia que ya te está recorriendo la espalda. Sientes ese vacío, ese que aparece después de un día largo en el trabajo, cuando llegas a casa y el silencio te pesa más que el cansancio. No es solo estrés, no es la edad, es una señal. Dios te está hablando. Y lo hace en este preciso instante del 13 de febrero, porque el tiempo apremia más de lo que imaginas. Piensa en ello. Estás en tu piso en Madrid o quizás en Barcelona con el tráfico lejano zumbando como un recordatorio constante de que la vida corre sin esperarte. Has cumplido más de 35. Has construido una carrera, una familia, pero algo no encaja. Ese aroma del café de la mañana que ya no te despierta con ilusión, el sonido del metro abarrotado que te ahoga en la rutina, el peso de las facturas sobre la mesa de la cocina. Te sientes atrapado, como si hubieras seguido el guión que te escribieron otros. Estudia, trabaja, paga hipoteca, envejece. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Pero en el fondo, sabes que hay más. Ese algo más que te roba el sueño, que te hace cuestionar si todo este esfuerzo vale la pena. ¿Y si te dijera que no estás loco por sentirlo? Que millones de españoles como tú, en esta misma encrucijada, están viviendo lo mismo. Ese dolor no es un castigo, es una invitación, una puerta que se abre solo para los que están listos para escuchar. Y tú, justo ahora, estás al borde de ella. Si sigues, vas a descubrir por qué esas creencias antiguas te han desviado del camino y cómo rectificar el rumbo antes de que sea tarde. Prepárate, porque lo que viene no es solo palabras, es una revelación que te va a sacudir hasta el núcleo. Has estado caminando por un sendero equivocado sin darte cuenta. Desde pequeño te han metido en la cabeza ideas que parecían sólidas. El éxito es dinero, la felicidad es estabilidad, la fe es algo que se practica los domingos en la iglesia del barrio. Pero el 13 de febrero marca un punto de inflexión. Dios te dice, para, elegido. Estábamos equivocados en cómo te hemos guiado hasta aquí. No es un reproche, es una corrección amorosa, como un padre que endereza los pasos de su hijo antes de que tropiece.
Siente esa inquietud en el pecho, esa resistencia que surge porque cuestionar lo conocido duele. Es normal, pero es el primer paso. Imagina que estás en una de esas plazas de tu ciudad, con el sol de invierno filtrándose entre las nubes, y de repente todo cobra sentido. Tus sueños a medio hacer, esas oraciones susurradas en la oscuridad, no eran casuales. Fueron preparándote para esto, para este mensaje que llega con urgencia extrema, porque el mundo está cambiando y tú estás en el centro de esa tormenta. No te muevas. Dale like a este vídeo ahora mismo. No es solo un clic, es una afirmación de que estás listo. Suscríbete si sientes que esto resuena en ti, porque los siguientes mensajes están diseñados para almas como la tuya, que buscan más allá de la superficie. Y en los comentarios se escribe 999. Ese número no es al azar. Lleva un significado que se revelará más adelante, un código para los que están alineados. Si lo haces, confirma que el universo te está viendo. Quien debe oír esto completo se queda hasta el final. Ignorarlo ahora podría cerrar puertas que no se abren dos veces. El tiempo se comprime, las oportunidades se desvanecen. Esta revelación va a desafiar lo cómodo, a romper lo estable, pero te equipará con un propósito que ni siquiera imaginabas. Mantente firme, no te distraigas, es una alerta divina, una convocación personal. Tu momento ha llegado. Ahora profundicemos en lo que te está pasando. Vamos a desgranar esos síntomas que te tienen despierto por las noches, porque reconocerlos es el primer acto de coraje. Piensa en tu rutina diaria, esa que parece inofensiva pero te está drenando la vida gota a gota. Te levantas a las 7, el despertador suena como un martillo en tu cabeza y ya sientes ese nudo en el estómago. El café solo, el desayuno rápido delante del telediario que habla de crisis económicas y política que no cambia nada. Sales a la calle, el aire fresco de la mañana en tu ciudad, sea Sevilla con su calor incipiente o Bilbao con su niebla persistente, y por un segundo crees que el día será diferente. Pero no, el metro o el bus te traga en su masa humana, cuerpos apretados, conversaciones ajenas que te hacen sentir invisible. Llegas al trabajo, ese empleo que un día te ilusionó pero ahora es una cadena. Reuniones interminables, emails que se acumulan como deudas, jefes que exigen más por lo mismo de siempre. Sientes el cansancio en los hombros, no solo físico, sino en el alma, como si cada hora te quitara un pedazo de ti. Y luego, la vuelta a casa, el atasco en la autopista, el olor a gasolina mezclado con el de la cena que tienes que improvisar. Tus hijos, si los tienes, pidiendo atención que no sabes de dónde sacar, o el silencio ensordecedor si vives solo. Te sientas en el sofá con una cerveza en la mano y enciendes la tele para ahogar el vacío. Pero no funciona. Ese hueco persiste, como un eco en una habitación vacía. ¿Te suena familiar? Ese sentimiento de que la vida pasa a tu lado mientras tú estás estancado. Las amistades que se diluyen en mensajes esporádicos. Las relaciones que se enfrían porque el estrés te roba la intimidad. Y en la quietud de la noche, cuando todos duermen, te asaltan las preguntas. ¿Esto es todo? ¿Dónde está el propósito que me prometieron? No es depresión, no es una crisis de los 40, aunque lo parezca. Es un síntoma de algo más profundo, una desconexión espiritual que la sociedad española moderna ha fomentado sin darnos cuenta. Hemos priorizado el éxito material, el piso propio, el coche, las vacaciones en la costa, sobre el llamado interior que grita por atención. Mira a tu alrededor. En España, con nuestra historia de transiciones democráticas y crisis económicas que nos han marcado, muchos de más de 35 años vivimos esto. Recuerda la burbuja inmobiliaria del 2008, cómo nos dejó con deudas eternas y sueños rotos, o la pandemia,
que nos confinó en pisos pequeños y nos obligó a mirar de frente nuestras soledades. Esos momentos no fueron castigos al azar, fueron síntomas de un desequilibrio mayor. Sientes ansiedad por el futuro, los hijos creciendo en un mundo incierto, la jubilación que parece un espejismo y un hastío por el presente que te hace cuestionar todo. El aroma del pan recién horneado en la panadería del barrio ya no te alegra como antes. Es solo otro ritual vacío. El sonido de las risas en una terraza con amigos se siente forzado, porque en el fondo no conectas de verdad. Y espiritualmente, esa fe que heredaste de tus padres, las procesiones de Semana Santa, las misas familiares, se ha vuelto rutinaria, un hábito más que un fuego vivo. ¿Por qué? Porque hemos ignorado los síntomas, pensando que con más trabajo o más distracciones se irían, pero no, se acumulan como nubes antes de la tormenta hasta que explota en forma de insomnio, irritabilidad o peor, una resignación que te apaga el brillo en los ojos. Ahora vayamos al corazón del asunto, las causas. ¿Por qué te sientes así? No es culpa tuya, pero sí es hora de revelar el porqué oculto que la mayoría ignora. Aquí es donde la gente se equivoca, amigo. Creemos que el problema es externo, el jefe, la economía, la familia, pero la verdad es más profunda, entrelazada con lo espiritual y lo cultural que nos define como españoles. Empecemos por lo que nos han enseñado desde niños, esa idea de que la vida es un ascenso lineal, donde el esfuerzo garantiza la recompensa. En España, con nuestra herencia católica y nuestra mentalidad de supervivencia post-franquista, hemos internalizado que Dios es un juez distante, que la fe es obedecer sin cuestionar y que el propósito se encuentra en el sacrificio silencioso. Pero estábamos equivocados, totalmente equivocados. Ese modelo nos ha llevado a una desconexión masiva. Piensa en cómo la sociedad nos empuja hacia el consumismo. Anuncios en la tele que prometen felicidad en un nuevo iPhone o unas vacaciones en Ibiza, mientras ignoramos el llamado interior. Datos sociológicos lo confirman. Según estudios del CIS, más del 40% de los españoles entre 35 y 50 años reportan sentimientos de insatisfacción vital, atribuyéndolo a presiones laborales y familiares, pero el fondo es espiritual. Hemos confundido la providencia divina con la autosuficiencia humana. Y aquí viene la revelación que te va a impactar. El 13 de febrero no es una fecha cualquiera, es un marcador divino, un eco de cómo el universo, o Dios, si prefieres, orquesta momentos para corregir nuestro rumbo. Tus creencias antiguas fallaron porque se basaban en ilusiones, que el control lo es todo, que el miedo es protector, que posponer el crecimiento espiritual no tiene costo. Pero la psicología lo respalda. El estrés crónico en España, agravado por nuestra cultura de mañana lo haré, genera un ciclo de ansiedad que bloquea la intuición. Espiritualmente es peor. Hemos desviado el foco de la esencia, ese fuego interior que los místicos españoles, como San Juan de la Cruz, llamaban noche oscura del alma, hacia lo efímero. La causa raíz es una resistencia al cambio alimentada por dudas heredadas. ¿Recuerdas cómo en la historia de España, desde la Reconquista hasta la Transición, hemos lidiado con identidades fragmentadas? Eso se refleja en nosotros, un alma dividida entre tradición y modernidad, fe y escepticismo. Dios te dice ahora: estábamos equivocados al dejarte creer que podías ignorar mi voz. Tus silencios nocturnos, esas lágrimas no derramadas, no fueron en vano. Fueron el preludio de esta corrección. La mayoría se equivoca al buscar culpables externos. Tú, elegido, estás aquí para ver la verdad. El peso que sientes es el de un propósito no cumplido, y rectificarlo libera un poder inmenso. Pero no te quedes en la revelación.
La verdadera transformación viene con la solución, y esta no es abstracta, es un camino concreto, paso a paso, diseñado para ti, español de más de 35, que anhela reconectar con lo divino sin perder el suelo bajo los pies. Primero, reconoce el llamado. En este 13 de febrero, párate y escucha. No es místico vago, es práctico. Dedica 5 minutos al día, justo al amanecer, a sentarte en silencio. Siente el aire entrando en tus pulmones, el latido de tu corazón alineándose con algo mayor. Imagina que estás en el Retiro de Madrid o en la playa de la Costa Brava, solo con tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta inquietud? Ese es el paso 1, validación interna. No luches contra el miedo, úsalo como combustible. Historias reales lo ilustran. Toma a Javier, un madrileño de 42 años, ingeniero en una multinacional. Llevaba años en una crisis de los 40, divorcio reciente, hijos que apenas lo veían, un trabajo que lo consumía. Sentía ese vacío como un pozo sin fondo. Un día, en un retiro espiritual en Toledo, inspirado en tradiciones ignacianas españolas, reconoció el síntoma. Había ignorado su llamado a la enseñanza priorizando el dinero. ¿La causa? Creencias erróneas de que el éxito era estatus, no impacto. Aplicó la solución, reestructuró su vida. Dejó el puesto directivo por uno part-time y empezó a dar clases de matemáticas a jóvenes en riesgo. En 3 meses, el vacío se llenó de propósito. Dios le habló a través de sincronías. Un encuentro casual con un antiguo alumno que necesitaba guía. Ahora Javier dice, estaba equivocado. El verdadero poder está en servir. Sigue con el paso 2. Rectifica las creencias. Identifica que te han enseñado mal. Por ejemplo, esa idea de que la fe es pasiva. En España, con nuestra rica tradición de santos activos como Teresa de Ávila, sabemos que la espiritualidad es acción. Lee textos que fusionen lógica y mística, combina psicología positiva, como los trabajos de Viktor Frankl, que resuenan con nuestra resiliencia posguerra civil, con reflexiones bíblicas. Diariamente, anota 3 creencias limitantes. El dinero es seguridad, la soledad es fracaso. Dios solo actúa en lo grande. Reemplázalas con verdades. La abundancia fluye del alineamiento. La soledad es espacio para crecer. Dios habla en lo cotidiano. María, una barcelonesa de 38 años, madre soltera y administrativa en un hospital, lo vivió en carne propia. Tras la pérdida de su padre en la pandemia, cayó en depresión. Los síntomas: insomnio, irritabilidad con sus hijos. La causa: había creído que Dios la había abandonado, influida por un entorno familiar rígido. Encontró la solución en un grupo de oración online, inspirado en el Opus Dei, pero con toques modernos. Rectificó. Empezó un diario de gratitud, notando sincronías como encontrar un trabajo flexible justo cuando lo necesitaba. El 13 de febrero de ese año, me contó, sentí la corrección. No estaba equivocada en mi fe, sino en cómo la practicaba. Ahora, mi hogar es un refugio de paz. El tercer paso es la acción transformadora. Integra el propósito en tu rutina. No esperes un milagro espectacular. Empieza pequeño. Dedica tiempo a lo que te apasiona, aunque parezca insignificante. Si sientes llamado a la escritura, como Pedro, un valenciano de 45 años que era contable aburrido, hazlo. Pedro luchaba con el estrés laboral, síntomas de agotamiento que lo llevaban a beber más de la cuenta. La causa: ignorar su creatividad, creyendo que era pérdida de tiempo. La solución llegó cuando, en una peregrinación a la Virgen de los Desamparados, sintió el tirón. Empezó un blog sobre desarrollo personal espiritual, fusionando anécdotas de la huerta valenciana con insights bíblicos. En 6 meses dejó su empleo y vive de talleres. Dios me dijo, estábamos equivocados al dejarte encadenado. Reflexiona. Tú puedes hacer lo mismo. Camina diariamente. Observa la naturaleza
el olivar andaluz o los montes gallegos, y pide claridad. Conecta con comunidad, únete a grupos locales de meditación cristiana o retiros en monasterios como Montserrat. Y aquí entra lo clave. Para guiarte en esta jornada, te recomiendo el ebook El llamado de los elegidos, la jornada de 30 días. No es un libro más, es un mapa práctico, con ejercicios diarios que combinan oración, reflexión psicológica y acciones concretas. Imagina 30 días donde cada mañana te despiertas con propósito renovado, donde el vacío se llena de luz. Historias como la de Javier, María y Pedro están dentro, adaptadas a nuestra realidad española. Es exclusivo, diseñado para ti, el elegido que escucha en este 13 de febrero. Profundicemos más en este camino, porque la transformación no es lineal, es un viaje con curvas que te fortalecen. Volvamos a los síntomas, pero ahora con más detalle, para que veas cómo se manifiestan en tu vida específica. Supongamos que eres como Antonio, un sevillano de 47 años, ferretero en el centro. Cada feria de abril, que antes era sinónimo de alegría, ahora te deja exhausto y vacío. El bullicio de las casetas, el olor a rebujitos y jamón, te recuerda lo que has perdido, esa conexión profunda con la gente, con Dios en las procesiones cofrades. En cambio, sientes aislamiento, como si la multitud te ahogara. Ese es el síntoma sensorial. El ruido externo opaca el interno. O imagina a Laura, de 39 años en Zaragoza, profesora en un instituto. El sonido de las campanas del Pilar ya no la eleva. En su lugar, el ajetreo de las clases, el aroma a tiza y sudor adolescente la agota. Llega a casa con migrañas, ignora a su pareja y por la noche el vacío la invade mientras mira el techo. Estos no son casos aislados. Son el pulso de nuestra generación, marcada por el envejecimiento poblacional y la precariedad laboral que el INE reporta en cifras alarmantes. Un 25% de desempleo juvenil que nos obliga a padres a trabajar doble turno, robándonos el tiempo para el alma. Las causas se entretejen como raíces profundas. En el contexto español, nuestra transición a la democracia nos dio libertad, pero también confusión espiritual. Hemos mezclado devoción popular, las romerías, las fiestas patronales, con un secularismo rampante, donde la fe se reduce a rituales vacíos. Psicólogos como Enrique Rojas, en sus libros sobre la madurez emocional, explican cómo esto genera un síndrome del impostor espiritual. Creemos en Dios, pero dudamos de nuestro rol en su plan. Estábamos equivocados al pensar que la oración es un monólogo, es un diálogo vivo. Tus resistencias, esa voz que dice, mañana empiezo, vienen de miedos culturales. El ¿qué dirán? En un país donde la familia y la comunidad son todo. Pero Dios corrige. El 13 de febrero es tu fecha de reset, donde el suspense se resuelve en revelación. No es casual que sientas esto ahora. El mundo acelera con cambios climáticos, migraciones, y en España, con el debate sobre la identidad europea, tu alma busca anclaje. Para la solución, ampliemos los pasos con herramientas prácticas. Paso 4. Cultiva sincronías. Nota las coincidencias. Un libro que cae en tus manos. Una conversación casual. En el ebook El llamado de los elegidos, hay un módulo entero dedicado a esto. Un diario de 30 días donde registras señales divinas inspirado en la tradición jesuítica española. Rosa, una gallega de 41 años en Vigo, lo usó tras su quiebra empresarial. Síntomas: pánico financiero, aislamiento. Causa: creencia errónea en la autosuficiencia. Solución: siguió el programa caminando por la ría y orando por guía. Encontró un socio en una feria local y ahora dirige una cooperativa ecológica. Fue como si Dios dijera: levántate, el tiempo es ahora. Comparte, tú puedes. Integra meditaciones guiadas, fusionando mindfulness con salmos, para que la lógica y la fe bailen juntas.
No pares ahí. El quinto paso es sanar relaciones, porque el llamado no es solitario. En España, donde la familia es pilar, reconecta, invita a un café a ese amigo distanciado, comparte tus luchas. Historias abundan. Carlos, de 50 años en Bilbao, vasco de pura cepa, sufría por la ruptura con su hermano tras herencia familiar. Síntomas: ira contenida, vacío emocional. Causa: orgullo cultural, creer que el perdón debilita. En una reconciliación inspirada en el ebook, visitaron el Museo Guggenheim como metáfora de innovación espiritual. Ahora colaboran en un negocio familiar. La transformación es contagiosa. Tu cambio inspira a otros. Sigamos expandiendo, porque este viaje merece profundidad. Considera los desafíos intermedios. En el camino vendrán dudas. ¿Y si me equivoco? Es normal, es el fuego purificador. Recuerda a Esther en la Biblia, posicionada para un tiempo como este. Tú estás en tu 13 de febrero personal. En España, con nuestra historia de héroes anónimos, los que reconstruyeron el país tras la guerra, sabes que la obediencia cuesta pero libera. El ebook te guía con testimonios, como el de Elena, andaluza de 36 años, que dejó un matrimonio tóxico. Síntomas: ansiedad crónica. Causa: miedo a la soledad, creencia en el para siempre a cualquier precio. Solución: 30 días de autoafirmación espiritual, culminando en un retiro en las Alpujarras. Encontró paz y un nuevo amor alineado. Dios me corrigió. La libertad es el verdadero lazo, dice. Ahora integra hábitos diarios. Mañana al despertar recita: hoy escucho mi llamado. Come con mindfulness, saboreando el pan con tomate catalán o el gazpacho extremeño como acto de gratitud. En el trabajo, pausa para respirar, recordando que tu labor es servicio divino. Por la noche reflexiona: ¿qué sincronía vi hoy? El ebook expande esto en lecciones semanales, con ejercicios como visualizaciones donde imaginas tu vida post-transformación. Tú, caminando por la Gran Vía con ligereza, riendo con familia, impactando en tu comunidad. Hablemos de obstáculos comunes. El estrés laboral, tan español, con jornadas de 40 horas que el hoy te critica, puede sabotear. Solución: boundaries espirituales. Como Miguel, maño de 44 años en un taller mecánico de Teruel. Síntomas: burnout, irritabilidad. Causa: creer que el trabajo define valor. Usó el ebook para un sábado sagrado, día libre para oración y hobby. Descubrió su don para la mentoría, abriendo un taller de coaching para jóvenes desempleados. Estaba equivocado. El descanso es fuerza, afirma. Y las finanzas, ese fantasma. En España, con la inflación pospandemia, asusta. Pero el llamado provee. Ana, de 37 años en Palma de Mallorca, enfrentaba deudas tras divorcio. Síntomas: insomnio financiero. Causa: pánico a la escasez. El programa del ebook incluyó afirmaciones de provisión, llevando a un ascenso inesperado. Dios dijo: confía, el flujo llega, relata. Ampliemos con más historias para que veas la universalidad. José, de 52 en Granada, jubilado prematuro por salud. Síntomas: depresión post-retiro. Causa: identidad atada al rol laboral. Solución: voluntariado en una mezquita cristiana interreligiosa, fusionando su herencia mora con fe. Ahora lidera talleres de paz. O Isabel, de 40 en Salamanca, abogada estresada. Síntomas: agotamiento emocional. Causa: perfeccionismo legalista. El ebook la llevó a equilibrar con yoga contemplativo. Abrió un bufete pro bono para inmigrantes. Este camino no es solo personal, impacta tu entorno. Tus hijos verán un padre presente, tu pareja una conexión renovada. En comunidad, únete a parroquias modernas o grupos como los neocatecumenales, adaptados a nuestra era. El 13 de febrero inicia esto, una semilla que crece en árbol frondoso. Para profundizar en la espiritualidad,
Considera la psicología. La teoría del flow de Csikszentmihalyi alinea con el éxtasis místico. En España, con figuras como Escrivá de Balaguer, sabes que lo ordinario es sagrado. Practica, transforma el commute en oración, el supermercado en acto de generosidad. Y si el miedo regresa, recuerda, el descontento es señal de crecimiento. Como en la travesía del Camino de Santiago, cada paso duele, pero lleva a la catedral. Tú, elegido, estás en ruta. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde ese primer pinchazo de vacío hasta la promesa de un propósito vibrante. Recuerda cómo empezamos. Tú, en la quietud de tu hogar, sintiendo que algo te llamaba. Validamos ese dolor, el peso de las rutinas españolas, el eco de creencias erróneas que nos han desviado. Revelamos las causas, nuestra desconexión cultural y espiritual, el error de priorizar lo material sobre lo eterno. Y te dimos las soluciones, pasos concretos, historias de Javier, María, Pedro, Antonio, Laura y tantos otros que, como tú, escucharon en su 13 de febrero y transformaron vidas. La esperanza late fuerte. Imagina despertarte sin ese nudo, con energía para abrazar el día, sabiendo que Dios te guía. No es utopía, es tu realidad posible. Has sido elegido para esto, para romper ciclos y encender tu linaje. Ahora, actúa con urgencia. Descarga el ebook. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo en el comentario fijado.